Hola, bendiciones, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando a esta hora por La Voz que Clama. Bueno, para nosotros es una alegría poder volver a compartir con esa gran radio, familia, amiga ministerial, y poder ser parte de este equipo campeón, el Ministerio Radial La Voz del Cielo, con nuestro hermano Adafel Uribarí. Hoy me acompaña mi esposa, la pastora Yuri de Álvarez, en este programa que hoy tiene por nombre Una Palabra de Fe. Buenas tardes a todos aquellos que nos están escuchando. De verdad que para nosotros es un honor, un privilegio de parte del Señor poder estar nuevamente con cada uno de ustedes a través de la 99.5 FM y Una Palabra de Fe, que será transmitido todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde. Queremos que sepan que estamos bajo la presidencia del apóstol Jesús González, la gerente de producción, la licenciada Karen González, como operador técnico el hermano Rafael Rusa, por La Voz del Cielo María Luisa Paz y Beatriz Paz, como secretaria Salí Juliao, edición y montaje la doctora María Eugenia de Pelufo, como líder de intercesión la hermana Graciela Chamorro, y quienes les habla por la iglesia Alex B Internacional, los pastores Roger y Yuri de Álvarez. Para más información, para comunicarte con nosotros, para que comiences a interactuar, para que envíes tus mensajes, para pedir tus consejerías, para pedir algún tipo de directriz matrimonial, puedes comunicarte a través del teléfono 0412-171-9954. Repito, 0412-171-9954. Allí vamos a estar para poder compartir con ustedes, para poderlos atender alguna consejería o algún consejo express rápido por teléfono, para poderles llevar de nuestras experiencias y este ministerio que Dios nos ha entregado y poder ser de bendición para otros. Así que para comenzar rapidito vamos al Salmo del día. Salmo 42, versículo 11. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Así es, no tenemos que tener ningún miedo, porque Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, y el que sustenta siempre nuestras crisis, circunstancias y consecuencias de cualquier error que hemos cometido en la vida. Y vamos ahora al proverbio del día. Vamos a ver qué dice el proverbio del día hoy. Proverbios 24, versículo 3. Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. Amén, así es. Así que en esta preciosa tarde tenemos nuestro primer programa, Una Palabra de Fe. Y esta tarde queremos hablar sobre cómo vencer la crisis matrimonial. Sabemos que el mundo está siendo agitado fuertemente por muchas denominaciones que atentan contra lo que es el diseño de Dios en todas las áreas. El diseño de Dios en los jóvenes, el diseño de Dios en la iglesia, el diseño de Dios en los géneros, el diseño de Dios en muchas cosas que el Señor ha establecido como pacto perpetuo, donde se manifiesta el diseño perfecto de la divinidad de nuestro eterno Dios. Por lo tanto, el matrimonio es una de las cosas que más está siendo golpeado por las tinieblas y golpeado por el mismo sistema del mundo, donde quieren distorsionar el verdadero orden y el verdadero establecimiento de lo que es un verdadero matrimonio. Así es. Por eso que la palabra en el Salmo 18, versículo 6, nos indica el Señor: en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó. Desde su templo mi clamor llegó a sus oídos. Pastor, ¿qué nos quiere decir este versículo con referencia a lo que significa vencer una crisis matrimonial? Sabemos que la crisis no es algo que es para destruir. La crisis es una temporada que pueden pasar los matrimonios. Existen muchos tipos de crisis. Pueden ser crisis financieras, crisis emocionales, crisis hasta de fe, porque en matrimonio, aunque usted no lo crea, necesitamos estas circunstancias para madurar, crecer y hasta establecernos como matrimonio. Ahora bien, si yo llevo un noviazgo que para la gloria del Señor confiamos que sea bajo la voluntad del Padre, un noviazgo cristiano que lleve a lo que es el matrimonio en sí, me imagino que usted, pastor, piensa que debe existir un pilar, debe existir una fuente que debe de guiar
a ese matrimonio que va empezando. A veces nosotros los seres humanos pensamos que vamos a casarnos con X persona, con ese hombre ideal, con ese hombre perfecto, con esa mujer perfecta. Y hemos aprendido o pensamos que casarnos va a ser color de rosa, que casarnos todo va a ser perfecto. Mira, el matrimonio es una etapa muy respetada, una etapa donde hay que llegar con madurez. Se sobreentiende que cuando usted está casado es porque fue la voluntad del Señor. Y para poder direccionar un buen matrimonio, el primero que debe ir como que en medio de nosotros es la voluntad del Señor, la gracia y el favor del eterno Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, lo primero que debemos de entender es que tenemos que meter a Dios en el asunto. Si no tenemos a Dios en el asunto, cualquier crisis nos va a tumbar, cualquier crisis nos va a quebrar el diseño como una verdadera relación o un verdadero matrimonio. Por lo tanto, creo que Dios es lo primordial. Desde el noviazgo, creo que antes del noviazgo, desde la primera persona que te gusta, noviazgo, matrimonio. Así que, mujer sabia que tú me estás escuchando en esta tarde, toma papel y lápiz y comienza a anotar lo que el Señor quiere que tú aprendas para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio. Estaremos dando tips para vencer esa crisis matrimonial. Y como lo decía el pastor Roger, el primer tip para vencer esa crisis es la intervención de Dios. Así es, vamos ahora a un corte rapidito y ya regresamos. No te muevas de la sintonía. En breve seguiremos hablando. Te recuerdo los números 0412-171-9954. Queremos conocerte, queremos interactuar contigo y queremos saber que estás allí escuchando este programa. Así que ya volvemos, espera y no te muevas para seguir escuchando una palabra de fe. Es tan fácil como respirar. Estar aquí a tu lado es donde quiero estar. Amarte es tan fácil, es lo natural. Y cada segundo es un regalo más. Le pido a Dios más vida para yo quererte. Le pido cada día que me enseñe a amarte. Es que este amor que tengo día a día crece. Prometo yo amarte ahora y por siempre. Seguimos aquí en tu programa Una Palabra de Fe. Así que hoy y todos los miércoles usted nos va a escuchar a la misma hora de 5 a 6 de la tarde. Usted va a poder estar interactuando con nosotros a través del 0412-171-9954. Te lo repito para que lo anotes, 0412-171-9954. Allí envía tus mensajes, envía que estás conectada, que estás interactuando con nosotros, que nos estás escuchando, pide tus consejerías, pídenos una opinión, porque a veces también es bueno tener una tercera opinión de lo que está sucediendo. Para los que nos están conectando hoy, o los que se van conectando a la radio, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que veníamos hablando al principio. El tema del programa de hoy tiene por título Venciendo la crisis matrimonial. Y lo primero que nosotros queremos que tú sepas en el día de hoy es qué es el significado de crisis. ¿Qué significa la crisis, pastor? Deme un concepto de lo que significa crisis. Bueno, es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o su progreso. Es decir, hablando de tu matrimonio, la crisis es una estación de tu vida donde vas a tomar decisiones, donde se pone en peligro el desarrollo y el cumplimiento de ese pacto hermoso que hiciste en el altar con tu esposa o tu esposo. Y en esa crisis tú tienes que tomar decisiones que tienen que salvar tu matrimonio, salvar las emociones de tu cónyuge y hasta
pones en riesgo tu familia, porque una decisión mal tomada pone en riesgo todo el matrimonio. Es por esto que indicamos que la primera herramienta que tenemos que tener a mano, que tenemos que saber que como matrimonio debemos usar, es clamar a Dios. Ser Él la guía principal. Como dice la palabra en el Salmo 18:6. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llega a sus oídos. Nosotras como mujeres, estas mujeres guerreras, esas mujeres que sabemos lo que es orar, lo que es interceder por nuestros esposos, tenemos que aprender que la principal herramienta para llevar un matrimonio en perfecta armonía es Dios. La mujer es muy buena para orar, es escudera de su familia, es protectora de su casa. Pero nosotros los hombres a veces nos cuesta entender cuáles son esas acciones necesarias para poder llevar y poder tratar con amor ese pétalo llamada esposa. Así como nosotros cuando tenemos una empresa y esta empresa está a punto de caer en quiebra, nosotros tenemos que accionar movimientos financieros para poder alimentar la empresa y no quedar en bancarrota. Asimismo es el caso de un matrimonio. Para poder rescatarlo de la crisis y evitar llegar a la destrucción del mismo, se necesita acciones tanto espirituales como humanas. Y es sobre eso que en esta tarde estamos tratando de desarrollar como tema. Queriendo decir con esto que si nuestro matrimonio, llevándolo a lo natural, es un hogar, es una casa, toda casa tiene que tener un pilar, toda casa tiene que tener una base. Y nuestra base tiene que ser siempre el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El único que puede intervenir de manera milagrosa en un matrimonio en crisis es Dios. Es necesario buscar su ayuda, es necesario pedir su guía, es necesario clamarle con fe. Mujer que me estás escuchando, a lo mejor dirán, mi amor, las mujeres son sensibles, ¿verdad? Y a lo mejor ellas dirán, ya no hay milagro, mi esposo es un caso perdido, mi esposo es un sinvergüenza, me lo dice, mi esposo es algo, no tiene detalles, mi esposo es un poco descuidado. ¿Cómo una mujer puede volver a levantarse cuando la esperanza está perdida? Así es. Oh, mi amor, también tienes el caso de aquellas mujeres que somos conocedoras del Señor, pero nuestros esposos aún no han llegado a sus pies. ¿Cómo hacer tú, mujer que me escuchas, cuando tu esposo es una persona no convertida aún? La principal herramienta es el Señor, es la fuerza que solamente el Señor te puede dar. ¿Con qué herramienta, pastora? Con la oración. En tu boca está el poder de bendecir y de maldecir, dice su palabra, y tú tienes que usar para bendecir a tu esposo. Sobre todo si aún no conoce del Señor, tú vas a ser la herramienta fundamental que el Señor va a usar para que Él se convierta. Es por esto que como segunda herramienta, en esta tarde tenemos la comunicación. Así es. Es importante, recalcando lo que estábamos diciendo del clamar. En mi angustia clamé. El primer paso para aceptar la intervención de Dios es el clamor. En mi angustia clamé para poder llamar a Dios en mi relación. Y como dices ahora, que lo segundo que tenemos que aplicar en nuestro matrimonio es prácticamente establecer todos esos patrones que me ayuden a poder levantar mi matrimonio. Eclesiastés 4, versículo del 9 al 10 nos dice la palabra del Señor. Más vale dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. No podemos caminar solo. Debemos de tener en cuenta que somos un equipo. El que lucha solo tratando o enfrentándose a la crisis en un matrimonio, al final terminará cansado y hasta en bancarrota tratándose del amor. Dios nos dio una ayuda idónea para poder establecer nuestros principios matrimoniales en una lucha, en una constancia, en un aprendizaje y en un caminar en el mutuo acuerdo. Hombre que nos estás escuchando aquí a través de la radio, queremos darte esa herramienta que aunque no la conozcas, es muy fundamental. Tu esposa, tu ayuda idónea, ese regalo del cielo que el Dios te otorgó, va a ser tu primera alerta.
Nosotras las mujeres tenemos un don dado por el Señor, y es que Él nos permite saber cuando algo va a actuar mal, cuando algo se va a salir de su canal natural, cuando algo no viene de parte de Dios. Es por eso que yo como mujer te doy este consejo: escucha a tu esposa. Pero tú, esposa que me estás escuchando, como dice su palabra, que la mujer sabia edifica su casa, tú tienes que saber tener una buena comunicación con tu esposo. Recuerda que hablar con tu esposo no es imponerte. Hablar con tu esposo es saber cómo llegar a su corazón para que él sepa que tú eres esa fuente, esa comunicación de Dios para con él, para que en su trabajo le vaya bien, para que con su empresa se multiplique, para que su ministerio siga creciendo. Tu hablar, tu comunicación con él, eso que tú quieres expresarle, hacerle sentir a tu esposo, no tiene que ser con palabras déspotas, de imponer que se haga lo que tú digas, porque eso sí no viene del Señor. Tú tienes que tener palabras amables, como dice su palabra, palabras de bendición, y vas a ver cómo esa comunicación va a fluir, va a ser de bendición. Y trabajar por un bien común. En Marcos capítulo 3, verso 25, habla una familia dividida no puede mantenerse. Una familia, cuando está en contienda y no está la comunicación, el reconocer lo que a otro le afecta de mi existencia dentro de un hogar, inmediatamente le abrimos la puerta a Satanás para que pueda ocasionar división dentro de la casa. Hijos que están apartados del amor a la madre, hijos que están despistados en el mundo y no está ese calor, como dice la palabra, que además, si dos se acuestan juntos, uno a otro se calienta, pero uno solo, ¿cómo va a entrar en ese calor? Eso quiere decir que se cumple la palabra del Señor cuando nos dice que ya no somos dos, sino una sola carne. Usted esposo, usted esposa que nos escucha, ya usted no trabaja, no está solo para usted. Hay que matar un poco ese yoísmo. Eso de que yo lo hago por mí, ya usted lo hace por ambos. Ya ustedes no son dos solos, ya ustedes se vuelven una sola carne. Ya lo que tú haces bien, le hace bien a tu esposa. Lo que tu esposa hace mal, le puede hacer mal a tu esposo. Ahora usted me dirá, pero pastor, ya yo me sé todos esos tips, detalles, pasos, y yo veo que no sucede nada. En verdad, ¿cómo puedo hacer para que Dios pueda ayudarme de una vez por todas en mi matrimonio? Porque no veo salida. Esas preguntas pueden existir y es necesario que usted y yo podamos llegar a acuerdos. Eso quiere decir que si la primera herramienta que tú utilices, que es la intervención de Dios a través de la oración y el clamor, luego tienes una buena comunicación y como tercera herramienta llegas a un acuerdo con tu esposo, como cuarta herramienta, si tú ves que aún te está costando llevar un matrimonio conforme a lo que Dios estableció, debemos tomar esa herramienta base llamada reconocimiento. Así es necesario reconocer en qué cosa hemos cambiado con nuestras parejas. Recuerden que la crisis que muchas veces se ocasiona es por las cosas que ya no son como antes, que ya no son como en el principio. Nos hemos descuidado de los detalles, hemos descuidado cosas que eran la base de nuestro matrimonio o de nuestra relación como pareja, como por ejemplo, hemos descuidado la comunicación, que es lo que estábamos hablando ahorita, comunicación de temas importantes como pareja, hemos descuidado la intimidad matrimonial, hemos descuidado los detalles que antes tenían, hemos descuidado nuestro arreglo personal y hemos descuidado hasta nuestra relación de Dios como pareja. Es importante los devocionales como familia. Por eso en la comunicación y en los acuerdos usted puede decirle: esposo, esposa, vamos a hacer devocionales, vamos a orar como familia juntos para darle la entrada al Señor para que pueda cumplir sus propósitos en casa. Reconocer es de sabios, porque errar es de humanos, dice un dicho muy conocido. Es importante que nosotras las mujeres en este caso aprendamos también a reconocer. A veces nosotras vemos que nuestros esposos trabajan muy duro, a veces se van muy temprano y llegan muy tarde cansados, y a pesar de eso nosotros queremos que ellos nos atiendan, queremos que ellos valoren el ver la casa limpia, el ver los hijos arreglados, y nos reconocen a veces que
también estamos cansadas y a veces ellos llegan con esos paradigmas de que ¿dónde está la cena? ¿Por qué no hiciste nada? Tú nunca haces nada. Y nosotras venimos tal vez y nos sentimos mal. Pero a veces también tenemos que reconocer que ese hombre ha pasado todo el día trabajando, sobre todo en esta situación cuando salir a la calle se vuelve un poquito duro por lo que hay. Debemos también de reconocer lo importante, el esfuerzo que nuestros esposos hacen por mantener la casa no solamente en orden, por traer la provisión. Y también desde el punto de los hombres entender que en casa nos están esperando para amarnos, para consentirnos, para quitarnos el peso del trabajo. El trabajo y la carga y el estrés se deja afuera de la casa, pero dentro del hogar se practica el bien común, el amor, el acuerdo, la comunicación. Y ahora vamos a hablar sobre valorar a nuestro cónyuge. La palabra del Señor nos habla en Efesios 5, versículos 33. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Qué importante, pastor, nos habla el Señor, porque no solamente nos da como dos, vamos a llamarlas leyes, o como dos estatutos. Amar y respetar. Tu esposo, tienes que respetar a tu esposa, tienes que amarla. Tu esposa, tienes que valorar y respetar a tu esposo. Qué importante estas dos palabras, amor y respeto. Por supuesto, cuando nosotros establecemos y llamamos a Dios, Dios nos va a dar diseños. Cuando establecemos comunicación, nos vamos a poner de acuerdo en nuestras debilidades y en lo que nos está afectando. Después que hablemos de comunicación, vamos a llegar a un acuerdo entre ambos para no seguirnos dañando. Y de ese acuerdo vamos a llegar a reconocer que hemos faltado en áreas en nuestra vida para poder suplir la necesidad emocional, espiritual de mi pareja. Y al final de todo esto, vamos a concluir que necesitamos herramientas y necesitamos alimento matrimonial para existir y seguir viviendo un matrimonio feliz, porque aunque el mundo venda que no hay matrimonio feliz, nosotros somos partícipes y por experiencia podemos decir que el matrimonio sí puede ser feliz en el Señor. La felicidad existe para todas estas mujeres y hombres que nos están escuchando. El mundo nos hace creer que tú no te has casado aún cuando ya te hablan de divorcio. Porque dicen, ¿cómo te vas a casar? ¿Cómo vas a cometer ese error? Estás muy joven, no lo hagas. Porque dicen, la felicidad es mentira. Mentira del diablo. Así es. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de valorar a nuestro cónyuge, hablamos de valorar el por qué nos casamos. ¿Por qué te casaste cuando te casaste? Yo quiero que recuerdes por qué te casaste. Porque amabas a la que te casabas, soñaste con él o con ella, estableciste tu paraíso, estableciste tu sueño con esa persona. Pero a medida que pasó el tiempo de la crisis por no tener las herramientas correctas, se ha deteriorado el amor. Pero todavía hay esperanza para los que podemos y creemos en un Dios que restaura las cosas. Por eso, cuando hablamos de valorar a nuestra pareja, es respetar los acuerdos en cuanto a lo que se estableció o conversamos. A veces las crisis de nuestro matrimonio son causadas por cosas pequeñas que están en nuestras manos y cambiarlas pueden traer una mejora excelentemente grande, como por ejemplo evitar el uso excesivo del teléfono móvil o tener preferencias por otras cosas que alimenten nuestra felicidad y no tenerle la atención a nuestra pareja. Evitar, por ejemplo, de parte de nosotros los hombres, la llegada tarde por estar con nuestros amigos, por jugar play, por jugar un deporte favorito, por estar aquí a nuestras madres. Evitar esas llegadas tardes que nos restringen el tiempo con nuestros hijos y nuestro matrimonio. Por ejemplo, hombre que nos escuchas, valorar el desgaste emocional, físico de aquella mujer que dejas en casa, que tiene que limpiar, lavar, cocinar, planchar, atender hijos, atender un hogar, mantener un orden. Muchas veces, a veces nos dicen, es que ustedes no hacen nada, pero hacemos mucho. Porque saben algo, mantener la paz en el hogar es un trabajo difícil que solamente Dios te puede dar la fuerza. Así como tú también, mujer que me escuchas, ese hombre que sale todos los días de tu casa para traer el pan, llega cansado, se consigue con hombres, se consigue con el mundo que está cada día más perdido, se consigue con
ustedes saben, esas jezabelitas que rondan en el mundo, que quieren venir a destruir atacar el matrimonio. Tu matrimonio. Valora ese hombre, ámalo. Cuando llegue, quítale los zapatos, quítale las medias, dale un masaje. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sientes? El valor es importante. Sí se pueden crear matrimonios felices, sí se puede restaurar los matrimonios. Sí existe un matrimonio para toda la vida, sí existe poder vivir felices juntos hasta que venga el Señor. Y les regalo esta frase: amigos para ser novios, novios para ser esposos y esposos para durar toda la vida. Así que para nosotros fue todo un placer poder conversar con ustedes, hablar de este tema que pica y se extiende. Podemos seguir hablando en el próximo programa sobre matrimonios exitosos, matrimonios de fuego, matrimonios en el Señor. Por lo tanto, hombre que me estás escuchando allí, tú que sabes perfectamente que hay algo en tu casa que no te da paz, quiero que sepas que debes de invertir más tiempo. Dicen los sabios de Israel, los ancianos de Israel, que el reflejo de nuestra alma se refleja en la felicidad de nuestra esposa. Si tu esposa está amargada, tienes un alma amargada. Si tu esposa está feliz, tienes un brillo en tu alma. Y Dios condecora al hombre que satisface emocionalmente, espiritualmente y naturalmente a la mujer de la juventud que el Señor le ha entregado. Qué bendición es poder decir que están unidos a un hombre en lo legal y en lo espiritual, que son uno, que son felices, que aunque, como dice el tema de esta tarde, aunque pasen crisis matrimoniales que siempre las van a ver, ustedes van a tener siempre la herramienta fundamental para superarlas, porque no es atravesarlas, las van a ver, es superarlas y obtener victoria. Por eso, matrimonios que nos están escuchando ahorita, hoy es el día de la reconciliación. Hoy agarra a su esposo, usted lo abraza, lo ama, o su esposa, llegue, hombre que me está escuchando, con un ramo de flores, con un perdón en la boca. No hay nada más que derrita a nuestras esposas cuando reconocemos que nos hemos equivocado, aun cuando no tenemos el error encima. Y si necesitas ayuda, queremos servirte, queremos apoyarte. Por eso nuestro número de contacto es el 0412-171-9954. Si necesitas consejería, si necesitas una ayuda, si necesitas orar por tu matrimonio, aquí estos humildes siervos están para ayudar. Amén. Levanta tus manos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por esta palabra. Gracias porque has dado refrigerio a mi espíritu y una esperanza a mi aflicción. Padre, te pido por todos los matrimonios que nos escucharon, que podamos ver los frutos de reconciliación y restauración en todo lo que haga. Levanta tu mano, repite conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todo lo que he hecho consciente e inconscientemente. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Enséñame tus estatutos. Enséñame todo lo que es lo que traes como Dios. Restaura mi vida, mi matrimonio y mi familia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén. De verdad que para nosotros es un privilegio poder estar con ustedes todos los miércoles, denominado miércoles de matrimonio, aquí en su programa Una Palabra de Fe, a partir de las 5 de la tarde. Prometo amarte por siempre.